A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 28 de agosto del año 2025. Vamos a ver. El editorial de hoy se llama Terminada la función, de vuelta a la realidad. Repito, terminada la función, de vuelta a la realidad. Yo no sé si les ha pasado a ustedes cuando asisten a una obra de teatro, a una película en un cine o algún espectáculo de otro tipo, van a Bellas Artes, un concierto, no digo una ópera porque es medio chafaldrano en ese sentido, ese género aquí en México, pero cuando va usted a un lugar para disfrutar algo y pues ya termina y como dicen, se baja el telón o se corre el telón y en ese momento se enciende la luz de ese recinto cerrado y se levanta uno y empieza a buscar la salida y poco a poco se va acercando a la puerta y llega o a la banqueta o empieza a caminar para ir al estacionamiento o se acerca a la estación del autobús, del metrobús, etcétera, y va uno reincorporándose a la realidad. Y empieza uno a ver que no vaya a venir un carro, me vaya a atropellar, o etcétera, etcétera. Llega un momento que a los 10, 15 minutos ya está usted inmerso otra vez en su realidad cotidiana. Lo que sucedió ayer fue un espectáculo circense de pésima calidad, que ya dijimos lo que exhibió, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos ya en la realidad. Hubo un intento hoy, alguna marcha, un mitin ahí en una parte céntrica de la Ciudad de México, encabezado por algunos militantes o acarreados de la CNC, uno del sector campesino del PRI, una arenga, un discurso ahí de Alejandro Moreno, y ya. La realidad, señores, no se va, no desaparece. ¿Qué pasará el 1 de septiembre cuando se instale en sesión de Congreso General el principio del segundo año de la legislatura 66ª, creo que es la actual? En ese momento, otra vez, la realidad de los pleitos, las chicanadas, las ofensas, los gritos, se volverán a presentar. La designada presidente de la mesa directiva es una señora de apellido Castillo. Y las opiniones que he escuchado de ella son todas coincidentes. Es hija o fue hija de Eberto Castillo. Pero eso es un mérito, pues vamos a decir, genético o el azar. Si su señora madre hubiese contraído matrimonio con Pedro Pérez, nadie diría, oye, ¿y por qué la pusieron? Es que es hija de Pedro Pérez, ¿no? Aquí resulta que al menos el único mérito que se le señala es que fue hija de Eberto Castillo, un dirigente de llamaríamos del nacionalismo revolucionario, un hombre que se decía, lo catalogaban de izquierda, pero era un nacionalista, un hombre más cercano a Lázaro Cárdenas que a la verdadera izquierda, ¿verdad? Pero la hija, pues que yo sepa, en los genes no va eso, no va la ideología. Pero no he escuchado qué hizo ella. ¿Estudió alguna carrera? ¿Tiene alguna profesión? ¿Tiene experiencia parlamentaria? ¿Ha sido senadora, diputada, presidente municipal o alguna cosa así? ¿Estudiosa en materia de ciencia política? No, es que es hija de Eberto Castillo,
y Heberto Castillo fue un dirigente, así, a ver, espéreme, Heberto ya murió, ¿qué es ella? Espero que de aquí al 1 de septiembre, pues al menos se den algunos elementos que permitan a los integrantes del Senado de la República esperar un comportamiento, como ya dijo, institucional, respetuoso. Sin embargo, dada la situación que se ha presentado en esa Cámara de las dos del Congreso de la Unión, pues por muy institucional y muy lo que ustedes gusten, el pleito o la rijosidad y el salvajismo de un personaje que ya conocen ustedes, ahí está, ahí va a seguir. Y las querellas contra el contrincante, ahí van a seguir. Y en un determinado momento la Lili va a seguir con su espectáculo circense, pero no violento, salvo en la oralidad, ¿verdad? Es decir, porque los 128 son los mismos, bueno, 127, pues, son los mismos que gritan, silban, dicen groserías y aplauden y gritan y lo que sea, pues. Entonces yo no sé con base en qué esta señora dice, voy a ser institucional, si el menos institucional es el coordinador de su bancada. Pero bueno, pues, o sea, cada quien utiliza los conceptos que cree útiles y convenientes. Pero ¿cuál es la realidad hoy? ¿Que la obra de teatro ya terminó o la función boxística ya terminó? Hoy la realidad y mañana la realidad, la realidad ahí estará. ¿Qué significa esto que afirmo yo de vuelta a la realidad? Lo primero es que los problemas estructurales del país ahí siguen y se agravan día a día. Es lo primero. Los problemas estructurales profundos, graves de un país no desaparecen al conjuro de una consigna. No, ahí están. En la medida en que la clase política o los políticos profesionales no decidan enfrentar esos problemas y proponer soluciones, los problemas siguen, pero se agravan día con día. Y hoy lo que estamos viendo es que los problemas ahí están, porque son los mismos legisladores en una cámara y en la otra los que van a legislar, y eso es falso. Esos 628, por más esfuerzos que hagan ellos y se estudien y eso y digan, voy a legislar, no es cierto. Las iniciativas trascendentes las envía el Ejecutivo. En esas condiciones, pues, van a hacer horas nalga, algunos se paran a veces a caminar, van al baño, etcétera, pero luego regresan a lo que es el estado natural de ellos, en el caso del Senado 6 años y en diputados 3, a hacer horas nalga, a poner sus nalgámenes en mullidos sillones y esperar que llegue la quincena para cobrar. En esas condiciones, pues, la realidad la espera a la señora presidente, la espera ahí. Y nos espera a todos los mexicanos. Este espectáculo de ópera bufa ya nos divirtió, ya nos jaló un poco de esa cruda y ofensiva realidad. Pero se acabó ya. Quizá 2 días duró, quizá mañana o pasado o estos columnistas u opinantes que escriben nada más los domingos, pues tocarán en sus columnas este domingo que viene el tema. Pero llegará la nueva semana, llegará el 1 de septiembre, el lunes,
y se instalará la nueva legislatura y empezará. Y el otro lunes, el 8 de septiembre, llegará el paquete económico y empezará otra vez la rutina de un nuevo año en funciones o en operación el Congreso de la Unión. Pero olvídense ustedes que haya un espectáculo grotesco y chafa como el de ayer para poder, vamos a decir, hacer que desaparezcan los problemas del país, ¿no? Eso es imposible. De tal manera, pues, que en tanto no tengamos políticos con el profundo convencimiento de hay que hablar de la verdad, no de las ilusiones y que acá, y que vamos a hacer esto, y que vamos a construir lo otro. No, 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 no. No manoseen tanto el futuro, señores. ¿Por qué no hacemos algo de presente? Los problemas ahí están. Y aun cuando prometamos que 1,000,000 de casas o que esto, que tantos miles de kilómetros de vías de ferrocarril y eso, señora, señores, el presente. Pero no, espérate, está muy difícil, pero eso vamos a hacer en 6 años. Ah, qué bueno. No más que ya perdiste un año. Ahorita, el último de agosto se cumplen 11 meses. Ya perdiste prácticamente un año. Diciendo babosada y media, soñando y tratando de encontrarle la cuadratura al círculo. Y así van a estar los otros 5. ¿Por qué? Porque la anticientífica no van a ponerle un chip nuevo. No se trata aquí de eso. Los que la rodean no va a mejorar su conocimiento de la economía y su inteligencia. Marcelo Ebrard, un hombre mediocre que lo han encumbrado, quizá, y espero que él lo sepa, para que luego caiga y explote con ese rumen prominente que tiene. El psiquiatra, este señor Juan Ramón de la Fuente, que no sabe ni siquiera dónde está parado. Pero bueno, en fin, y la de gobernación, y la de esto, y el del seguro, y por allá, y por acá. Con esos no vamos ni a la esquina, pues. Pero les digo, pues, la realidad, ahí está. Ahora bien, la anticientífica y los suyos no se van a resignar a dejar de estarnos proporcionando espectáculos baratos para distraernos. En ese sentido, Televisa es un gran contribuyente. Ahorita tiene la Casa de los Socrosos y mañana o el mes que entra o el año que entra tendrá otro espectáculo. Pero la idea es que cumpla con su tarea de embrutecimiento, de idiotización, de frivolidad para distraernos de lo que es verdaderamente importante para la vida económica y política del país. ¿Van a intentar otras cosas? ¿Qué es? No lo sé. Que van a meter a la cárcel a este, que van a perseguir a fulano y de más allá. Pero básicamente nada van a lograr. ¿Por qué? Porque la gravedad de los problemas no se enfrenta y mucho menos resuelve con esos espectáculos baratos. Lo van a intentar y tienen ciertos espacios mediáticos, algunos medios impresos, algunos programas o canales televisivos, estaciones radiofónicas, conductores que son lo que yo llamo los nalgaprontas, ¿ah? Los glúteos veloces, ahí listos por una paga a veces miserable, pero están dispuestos a decir la peor de las mentiras para lanzar el más burdo y falso de los elogios al gobierno actual. No les va a funcionar, pero lo van a intentar.
Ahora bien, ¿qué es lo que surge de esto? Ante los intentos de la anticientífica y los suyos y el pervertido de Jesús Ramírez Cuevas y el otro pervertido de Villamil, que maneja la parte de la difusión, alguna cosa, un sistema de difusión pública o de radiodifusión pública. Este par de personajes pervertidos, junto con alguna otra conductora o conductor ahí que también les tiran la bola, la batean, pero en vez de correr a primera, corren a tercera. El que entendió, entendió. ¿Ya? Van a hacer hasta lo imposible por convencernos de que tenemos el mejor de los gobiernos en el planeta, que tenemos además a una gran luminaria, casi una mujer de la talla de Rosa Luxemburgo, y como es científica, María Curie, quizá por su sacrificio en bien del pueblo, también tiene un poquito de Juana de Arco. Como es aguerrida, combativa, tendrá algo de la pasionaria. Pero la verdad es que es una mujer sin el menor atractivo político, ignorante, limitada, mentirosa. De tal manera, pues, que los problemas se han de estar carcajeando de este gobierno de pedorrillo que encabeza la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Están mencionando hoy a otra estafa intelectual que es la esposa o exesposa del Bulto, a la que llaman doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Bueno, que la quieren hacer rectora de la UAP. Me parece una ofensa a esa institución, pero bueno, al nivel que estamos todo puede esperarse. Con un gobernador de Puebla como el que tienen, pues cualquier cosa puede suceder en ese estado. Vale la pena que no dejemos que estos sucesos, como los de ayer y parte de hoy, dominen la escena política. Es inevitable, porque es humano, prestarle atención a este espectáculo grotesco, la bronca, la masa amorfa, babeante ahí. Es natural, pero no nos quedemos viéndolo. Se están dando en la madre, sí, hombre, vámonos a seguirle. Rápidamente regresemos a la realidad. Como dicen ahora, no nos clavemos en eso. Los problemas del país, decía, se agravan día a día. No hay elemento que nos permita aspirar a que ese agravamiento se detenga y a partir de ahí buscar reducirlo o terminar con ese proceso de degradación del ambiente, de los problemas, etc. Tenemos un gobierno, un gabinete que quizá es el peor en los últimos 60 o 70 años. No recuerdo yo un grupo de personajes tan anodinos, tan corruptos por su pasado, tan ignorantes en las materias fundamentales de la gobernación como este gabinete. Y tampoco recuerdo a un gobernante en el orden federal tan inepto, tan incapaz como es el caso de la anticientífica. Yo entiendo que sus familiares, sus hijos, su señora madre puedan, ay sí, Claudia, qué bien, mi hija, lo estás haciendo. Eso es humano. Dicen que todas las mujeres en el mundo tienen o dan a luz al hijo más bello del mundo, todas. Porque para una madre, su hijo, por feo, por tonto, por limitado que sea,
para ella es el más bello, el más inteligente, el más simpático. Así en el caso de la anticientífica, yo no dudo que para la doctora Annie Pardo sea su hija la más inteligente, la más capaz. Es natural, lo entiendo. Sin embargo, como dicen los contadores, no pasa la prueba del ácido. En esas condiciones, pues, por favor, no caigamos en esa trampa de los distractores. No caigamos en esa trampa, porque eso nos puede no solo costar mucho, sino que también alargaría indefinidamente el proceso de degradación de la vida económica y política nacional. Ahora bien, en este sainete, en esta ópera bufa escenificada ayer y hoy, se ha escuchado la voz de los empresarios, entre comillas, de las organizaciones de profesionales, de las instituciones académicas, de la UNAM, que siempre está donde no la llaman y ahora cuando debería aparecer ahí, muda. ¿Quién más le gustaría a usted que aparecieran ahí? Bueno, pues organizaciones de profesionales, de los contadores, los abogados, los médicos, etcétera, etcétera. Todo el mundo callado. Es más, las fracciones parlamentarias no involucradas en este sainete deberían hacerse escuchar, decir, señores, ese no es el Congreso de la Unión. Ese comportamiento no es el del resto de los legisladores. El Congreso de la Unión está integrado por 628 legisladores. ¿Dónde están los gobernadores que salen a las primeras a apoyar en un machote ahí y 20 y tantas firmas? ¿Dónde están ahora? Callan porque no los han necesitado. Pero en el momento menos esperado van a aparecer apoyando a uno de los participantes en esa pelea, no de box, sino parece de arañazos. Es decir, o una de dos, o son un atajo de cobardes todos ellos, o son un atajo de conformistas. Escoja usted lo que guste. Termino este editorial diciéndole a usted, ese es el país que hemos construido. Ese es el México que hemos forjado a ciencia y paciencia y con un celo digno de mejor causa. Ya no hay forma de echar la culpa a Calderón e incluso a Peña Nieto. Señores, el responsable de este desastre, de esta tragedia que estamos enfrentando, no es otro que el bulto, hombre. No se hagan tontos por no utilizar otra palabra más bonita, pero a algunos les podría parecer ofensiva. Por más que la Claudia diga, no, que acá, que estos, que porros y... No, señora, no tiene idea usted de lo que está hablando. Simplemente se niega a aceptar que ahí hubo un buen número de militantes de su partido. ¿Dónde está esta compañera del peinado a lo rarotonga, que su desempeño político más distinguido fue bailar de manera voluptuosa en una gasolinería, en una estación de servicio, allá en alguna campaña presidencial? ¿Dónde está ella condenando o llamando a cuentas a sus militantes? El PRI no puede porque su presidente allá andaba. Ni modo que se critique a sí mismo. Es decir,
Es de chiste este país, señores. Es de chiste. Sin embargo, millones de mexicanos se niegan a aceptar esa realidad. Miren, yo les decía al principio que les iba a comentar un libro y que tengo la fortuna de tener amigos lectores. Y en esas lecturas que hacen, que yo a veces no puedo hacer porque estoy ocupado en otras, uno de ellos, que vive en Hermosillo, me acaba de enviar un libro de la autoría de un escritor italiano que se ha de alguna manera, no voy a decir especializado, pero sí le ha prestado atención en su trabajo a los imbéciles. Es el escritor Pino Aprile. Pino Aprile. Usted sabe que el italiano hay que hablarlo cantado. Pino Aprile, el escritor. Es un título, es un libro reciente, publicado en el año 2022 y traducido al español el 2025, este año. El título en italiano se llama Il nuovo elogio dell'imbecille, Il nuovo elogio dell'imbecille. En español sería El nuevo elogio del imbécil, por Pino Aprile. Les recomiendo muy encarecidamente que lo compren, que lo busquen y adquieran este libro. Ya he hablado de otros sobre la historia de la estupidez humana aquí en este espacio. Hoy les hablo de este libro. Voy a leer un párrafo de un señor estudioso también del tema que tomó Pino Aprile ese párrafo antes del prólogo mismo del libro. Es un párrafo escrito por el señor Sergio Savoli. Dice así: al descontento, al irritado, al agresivo, podemos aplacarlo mostrando un poco de interés, de tolerancia, de simpatía. Sin embargo, si intentamos amansar al imbécil para sacarlo de sus firmes y aún inflexibles convicciones, para hacerle siquiera dudar un segundo, veremos cómo, apenas desconcertado, no tardará en volver a hilvanar, es un decir, sus razonamientos, fiel a la obstinada creencia de que nosotros somos quienes nada entendemos, de que nos empeñamos en descargar sobre él nuestra imbecilidad. El libro, como dije, se llama El nuevo elogio del imbécil. Aquí está la portada. Nuevo elogio del imbécil de Pino Aprile. Búsquenlo, por favor, y léanlo. Los que no hayan leído algo en relación con la historia de la estupidez humana se van a sorprender. Los que hayan leído alguna de los libros que recomendé antes sobre eso, algunas cosas las van a encontrar ya repetidas, vamos a decirlo. ¿Y por qué menciono esto? Por lo que estamos viendo de los de Morena. El prólogo de Pino Aprile es una joya. Leo unas cuantas líneas. Dice: después de dedicar varios años y mucho estudio a alumbrar este libro, he descubierto en carne propia y en la vuestra, pero en la mía duele más, una verdad desalentadora. La imbecilidad, por imbecilidad sería la estupidez, la ignorancia. La imbecilidad es seguramente el único ámbito en el que el conocimiento resulta del todo inútil. Dicho de otro modo, saber cómo funciona la estupidez
cómo actúa y se multiplica, debería, en rigor, ayudarnos a evitar sus consecuencias. Pues bien, no es así. La necesidad de la teoría evolutiva del incremento del número de imbéciles, tal como se afirma en este libro, explica el porqué del fenómeno, pero no nos libra de él. La ley número 1 de la imbecilidad humana establece: el número de los imbéciles es siempre superior al número que nosotros imaginamos de ellos. Señores, el gran problema de México hoy, y parece que una buena parte de esos están concentrados en Morena, es que Morena es el reino de los imbéciles, por no decir de los ignorantes. Ahí están, nada saben, de nada se informan, siempre van a preguntar, siempre van a traer la explicación. ¿Saben a quién me refiero? El que entendió, entendió. Y eso nos tiene hundidos desde que llegó el bulto. El bulto siempre tenía otros datos. Quizás sea el mariscal de la imbecilidad encabezando a millones de integrantes o militantes de Morena. Ese es un gran peligro, señores. Y la imbecilidad se muestra de múltiples formas: pacífica, en no pocas ocasiones pacíficamente, en otras de una manera docta. ¿Ha visto usted algunos programas de opinión en los canales televisivos? Ahí se muestra con una erudición que solo ratifica su imbecilidad. Contra eso, muy poco es lo que podemos hacer. México, como consecuencia del pésimo sistema de educación que padecemos desde hace decenios, tenemos nuestro país lleno de esa carga de imbecilidad que comete error, fracaso tras fracaso, y los quiere vender como los mayores éxitos de la historia. No es posible. Hoy este gobierno, emulando al anterior, tiene varios. Los trenes de pasajeros. Y sale un joven ahí, fifí de los rulitos ahí, y que tantos miles de kilómetros por acá, y que esto y que el otro. Luego tiene el del 1.600.000 casas o departamentos en el sexenio. Y así por el estilo. Son todos esos proyectos, esas ocurrencias, producto de la imbecilidad que se encuentra ubicada en el peor de los espacios, el poder público. Porque desde ahí son capaces de intentar hacer aparecer su imbecilidad como inteligencia. Es imposible. Vea las declaraciones de la anticientífica, escuche otra vez sus palabras en relación con este asunto de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, con el anuncio reciente de su aceptación de culpabilidad. Pero señores, eso es México. No hay otro. Esos millones y millones que babiantes adoran a la doctora como adoraban a López Obrador en el gobierno anterior. Esos millones de babiantes que le dicen a los servidores, a los vividores de la nación: dele las gracias de mi parte porque nos manda estos recursos, este dinerito, dice. Y cuando alguien intenta explicarles que esos son recursos públicos que aportamos los mexicanos que pagamos impuestos,
No lo creen, no lo aceptan eso como cierto. No, 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 eso nos lo manda ella o eso nos los manda el presidente López Obrador. Órale, pues, está bien. Por eso les digo, el panorama no luce positivo. Vamos a tardar mucho tiempo en combatir y vencer sobre esa imbecilidad que es la que está al frente del poder político hoy. ¿Lo dudan? Escuchen ustedes hablar de economía a alguien de Morena, por ejemplo. Escúchenlo, hagan un esfuerzo. Pero escuchen hablar de política, de economía, uno del Partido del Trabajo. Intenten escucharlos. Entonces dice uno, Dios mío, ¿cómo hemos caído tan bajo? Porque construimos una sociedad para que fuera caminando hacia su ruina, al fondo del precipicio. Y hay que reconocerlo. Han sido eficaces. Son eficientes en esa tarea. Por eso, como sucedía o sucede en el octavo y último círculo del infierno, ya llegamos aquí, desechemos, señores, toda esperanza. Por favor, desechen toda ilusión. Esto no tiene remedio. Aquí termina la parte editorial correspondiente a Platica con Ángel del 28 de agosto del año 2025.